Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues mire, aquí trayéndole una edición más de este canal de YouTube del Terra de la Cruz. Por ahí denos su like aquí abajo en la campanita para llegar a más personas. Está por empezar. Vamos a hoy miércoles 9 de junio desde el Palacio Nacional. Ayer tuvo reunión con Kamala Harris, seguramente va a ser esa la pregunta, la vicepresidenta de Estados Unidos. Hoy hubo muchos memes. Pues vamos a empezar. Y luego tú, ¿sí? Buen día, señor presidente. Carlos Guzmán de Aba Noticias. Pues es muy importante este tema. Todo medio de comunicación, toda carretera trae progreso, aunque algunos digan que no. Por principio de cuentas, sí me gustaría que nos precisara un poco el tema de este conjunto que se va a buscar hacer. Está por aquí el señor Jiménez Pons. Ya se está capacitando a la gente que va a dar el recorrido turístico a los extranjeros, cuántos van a ser. En el caso del tema de los trenes, la cuestión ecológica que alegaban muchos, si se contempla la tecnología ecológica de que no haya mucho ruido. Usted hablaba mucho del tema de los animales, de la flora que hay ahí, y la fauna también. Regularmente los trenes ya modernos son poco ruidosos o no ruidosos. Y en el tercer tema sí me gustaría que alguien de Alstom, bueno, nos pasaban por ahí los nombres de las personas que están aquí con usted, que nos precisara estos dos temas, y también en el tema de la construcción del tipo de trenes, cómo va a ser. Ya lo mostraba en algunos videos hace algunas semanas, por favor, señor presidente. Sí, ¿respondes? Bueno, sí, entre los planteamientos que me hacen, las preguntas, por ejemplo, hay que ver los trenes en la parte ambiental, ¿no? Desde una vista que su contribución a la cuestión ambiental, que es muy importante. La diferencia entre una línea de ferrocarril con una carretera es que las líneas de ferrocarril contaminan, se dice, hasta 100 veces menos. La contribución fundamental que va a tener el Tren Maya en la región es quitar de las carreteras a muchos miles de camiones que actualmente llegan, porque todo, como bien indicaba, la carga se va a llevar a través de este sistema hacia toda esta región, que actualmente esa carga llega vía terrestre por camión, por ruedas. Por otro lado, hay un programa muy intenso de pasos de fauna. Actualmente hay pérdidas muy fuertes de animales por los cruces. Faltaron muchos pasos de fauna. Hay un programa bastante intensivo de creación de pasos de fauna que son diseñados por especialistas. Tenemos aquí, por ejemplo, la Asociación de Protectores de Jaguares, la Alianza de Protectores de Jaguares, tiene bajo su cargo la supervisión de todos estos pasos de fauna, a definir dónde deben pasar, dónde deben estar estos elementos. Y yo creo que también hay todo un programa que estamos realizando con la Semarnat, de tener todas las medidas de mitigación. Estamos buscando inclusive ampliar las zonas de la reserva de la biosfera Calakmul como una de las medidas de mitigación general. Eso lo estamos trabajando con la ingeniera María Luisa Albores, y hemos apoyado ya algunas zonas en específico como el Custal, es la zona de la reserva natural que está al sur de Mérida, que nosotros hicimos una aportación importante tanto en la adquisición de una parte de la reserva como para que nos permitieran el paso en la parte norte donde están las vías de las líneas de alta tensión. Hay que insistir que el tren pasa por donde pasaba el antiguo tren o por donde pasan los derechos de vía, las carreteras o las servidumbres de paso de las líneas eléctricas. El efecto es prácticamente nulo sobre selvas. Eso estamos aunque pasamos enfrente, por ejemplo, en el caso de Siancán, pasamos por la carretera, del otro lado de la carretera, se puede decir. Entonces siempre estamos obligados a pasar donde no afectemos a las selvas existentes. Aprovechando que está en el uso de la palabra, bueno, reiterar el tema de este conjunto de personas que van a tener al turismo. Ya decía el señor presidente, hay mucha historia, hay prácticamente una riqueza histórica de las más grandes del mundo en esta zona. ¿Se contempla por parte de Fonatur, por parte de ustedes, el tener gente, un grupo que ya se esté capacitando para esto? Sí, bueno, ese es un proyecto de la Nación. Tenemos un comité intersecretarial donde están reflejadas todas las entidades del Estado, todas las secretarías,
y ya estamos encima ya de trabajos muy específicos de capacitación. Hay un convenio, tenemos unos operadores sombra, unas empresas que nos están apoyando, que es la empresa del gobierno alemán operador, que es Deutsche Bahn, así como Renfe, que son operadores sombra, con los cuales ellos firmaron un convenio de capacitación con CONALEP. ¿Cuántos van a hacer? ¿Perdón? ¿Cuántos van a hacer? ¿Los convenios? No, las personas que van a… No sé exactamente, pero es un programa amplio porque se tiene que estructurar sobre todas las necesidades que va a haber de operación futura. Entonces el operador sombra nos dicta más o menos los lineamientos. CONALEP empezó ya a hacer una serie de programas. Tenemos convenios con universidades que ya están creando la carrera de ingeniero ferrocarrilero, ingeniero especialista en vías férreas. Hay todo un planteamiento en la parte de arqueología que es muy importante. Se puede decir que el impulso actual, lo que ha significado la presencia de una gran cantidad de arqueólogos en los trabajos de protección y rescate arqueológico es fundamental. Con decirles que tan solo en el tramo 3, que es uno de los tramos más pequeños de 157 kilómetros, se han encontrado más de 5,000 hallazgos y todos se han preservado. Eso también ha sido muy importante porque este acompañamiento que nos hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues evidentemente estamos en un territorio sumamente rico. Hemos descubierto cosas a través del sistema de detección LIDAR, que es este sistema de rayos láser que va detectando ahora sí los relieves de la selva abajo de lo que son las copas de los árboles. Se han descubierto hallazgos muy importantes que no se tienen en cuenta. Entonces, sí hay todo un trabajo de intenso, la capacitación se tiene que dar, ya la Secretaría de Turismo está tomando ya cartas en el asunto. Creo que hay una movilización en todas las esferas del gobierno para que el proyecto sea lo más integral posible. Hay muchos programas, por ejemplo, el programa agroalimentario, porque la carga también va a tener un efecto en los sectores agroalimentarios que son fundamentales en la región. Hay una sustitución, por ejemplo, en el caso de crear centros logísticos para la distribución de combustibles que actualmente llegan a la península prácticamente todos por carretera. En fin, hay muchas cosas que se están implementando a lo largo de este proceso y en los próximos meses se incrementarán los programas de capacitación en distintos aspectos. Y en el caso de la tecnología de los trenes, si nos puede hablar alguien de las empresas, ¿qué tecnología es? En el caso de China hay incluso hasta unos de levitación, pero en el caso de la tecnología que se va a ocupar en esos trenes, ¿cuál sería, señor? Buenos días. Son trenes diseñados para México. La tecnología en la parte de señalización son sistemas RTMS que incluyen además sistemas de telecomunicaciones, sistemas TETRA, sistemas de seguridad. Son trenes muy seguros que pueden alcanzar entre 160 y hasta 200 kilómetros por hora. Tienen todo un tema de protección, cumplen con todas las normas para temas de colisión, para evitar cualquier tipo de accidente y si lo hubiera para proteger en todo momento a los pasajeros. Con los sistemas no lo debería de haber. Y el diseño es un diseño hecho y pensado para México, con los más altos estándares de calidad y obviamente con toda la tecnología del consorcio de ambas empresas. Algo muy importante es que el tren es un tren que incluye la tecnología tanto en la parte del tren como en señalización de ambas empresas, tanto de Alstom como de Bombardier, en todo momento buscando privilegiar los elementos de construcción en el país. Gracias. A ver si, ¿por qué no ponen de nuevo el video? Porque se decidió también que estos trenes puedan ser movidos por energía eléctrica, no solo por diésel, para que no haya nada de contaminación. En cuanto a las afectaciones, fue muy importante lo que de nuevo se aclara de que el tren va por la antigua vía que se construyó a mediados del siglo pasado. Es el ferrocarril del sureste. Esto de Palenque a Valladolid y de Valladolid a Cancún
va en el derecho de vía de la carretera. Y en el caso de Cancún a Tulum, lo mismo, en el derecho de vía de la carretera. Y hay una parte, un tramo de Tulum a Cancún que es segundo piso. Es elevado, ¿no? Es elevado, como 40 kilómetros en el tramo. Y luego de Tulum a Escárcega, todo es el derecho de vía de la carretera. No hay un trazo que afecte ninguna reserva ecológica, pero hay que seguirlo diciendo porque se manipula mucho y son muy mentirosos los conservadores. Entonces, hay que estar hablando y hablando, informando, porque ya ven las campañas, ¿no? Luego pseudos ambientalistas que hasta son financiados por gobiernos extranjeros que se oponen, o las asociaciones estas que se dedican a presentar amparos para que no podamos hacer nada. Sí, justamente es por eso la pregunta, teniendo aquí los expertos a los que van a fabricar los trenes, por eso le preguntaba del tema ambiental. Aquí tenemos a los que los van a hacer. Ningún problema, al contrario, es protección, es ampliar las reservas. Estamos sembrando millones de árboles por toda la ruta del Tren Maya. Estamos sembrando alrededor de 100,000 hectáreas de árboles. Acuérdense que se está aplicando en México el programa de reforestación más importante del mundo, el Sembrando Vida. Hay más de 400,000 campesinos sembradores cultivando 1,000,000 de hectáreas con árboles frutales, maderables. Es una inversión de $1,300 millones al año. Es mucho más que la inversión de los trenes, porque estamos hablando aquí de $1,600 millones o $1,800 millones, pero en 2 años. Y el Sembrando Vida es una inversión de $1,300 millones por año. ¿Cuándo en la historia de México un gobierno había destinado tantos recursos para la reforestación y la protección del medio ambiente? Sin embargo, como aturden tanto, sobre todo aquí en la capital, con la guerra sucia, yo tengo que estarle contestando a Jesús Ernesto, a mi hijo: oye, papá, ¿y por qué el Tren Maya iba a destruir la selva? Ya le tengo que explicar. Es lo que hablábamos de cuando la guerra sucia del 2006, que nos reclamaban
Yucatán o en Baja California acerca del plantón que se hizo para que la gente protestara sin violencia y no dicen desgracias. Entonces me reclamaban allá, y bueno, ¿y en qué les afectó a ustedes? No, pero eran los medios. O ahora el lamentable accidente que nos causa mucho dolor del tren Línea 12. de Tláhuac. Resulta que los afectados, los que viajan en el tren, en el metro, Tláhuac, Iztapalapa, ahí con todo el dolor y también con la protesta, pues deciden seguir apoyando la transformación, pero donde no viajan en metro, o los que no viajan en metro, votaron en contra por la manipulación que se llevó a cabo a través de los medios de este lamentable accidente, de esta desgracia. Aprovecho para decirle a los pobladores de Tláhuac y de Iztapalapa, porque pues ellos requieren el servicio de transporte, que voy a tener esta semana una reunión con la jefa de gobierno porque el gobierno federal va a ayudar para resolver el problema. Nada más estamos esperando el dictamen y lo más pronto posible A más que tardar a fin de año, señor empiece presidente. a funcionar la línea, reparar lo que se tenga que reparar, resolver el problema para que todos los que usan este sistema de transporte se beneficien. Esto independientemente de las investigaciones judiciales, pero es ya manos a las obras, resolver el problema. A nuestros adversarios, pues no les va a gustar nada, pero nosotros tenemos que estar pensando en el pueblo, siempre, en la gente. Entonces aprovecho también para informarlo, porque fue parte de la guerra sucia. Acuérdense de las llamadas que presentamos ayer, de cómo hablaban de eso. Miles, millones de llamadas a las casas. Y es una actitud muy inmoral, falta de ética en los medios de información convencional, no en todos, desde luego, no se puede generalizar, pero les hablaba de cómo si va uno en el carro y va uno escuchando un programa de radio, es ataque al gobierno, le cambia y lo mismo, y le cambia y lo mismo, y las televisoras igual, y los periódicos todos. Nunca desde Madero se atacaba más, se ha atacado más a un presidente como ahora. Por eso también estoy muy contento. Ya hasta le he podido seguir la recomendación a Salinas, que cuando gana el presidente Peña en la alianza amplia del bloque conservador, del supremo poder conservador,
como a los 2, 3 días, 4 días, entrevistan a Salinas y dice: me tengo que hacer una cirugía plástica para que se me quite esta risa. Pues estaba feliz. Yo no puedo decir eso, pero estamos muy contentos porque se unieron todos, bellísimas personas, finísimas personas, toda la maleantada, la delincuencia de cuello blanco, traficantes de influencia, políticos corruptos, todos, medios vendidos, alquilados, todos. Y el pueblo dijo: no, seguimos con la transformación. Como esto todavía no se ha entendido bien, porque es tanta la manipulación, que es fascistoide el manejo de los medios. Acuérdense de lo de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que decía: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, todavía se habla de que nos frenaron, de que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, que nos fue re mal. Fíjense lo mal que nos fue, que hubieron elecciones de gobernador en 15 estados y el movimiento al que pertenezco, el movimiento de la transformación, triunfó en 11. Nos fue re mal. Entonces, voy a tener que volver, ni modo. Si no hay objetividad, voy a tener que seguir informando, porque a veces hasta ciudadanos más despiertos se desmoralizan porque es tanto el bombardeo. Entonces vamos a tener que volver a informar. Así estuvo, y ofrezco disculpas. Así lo quiso el pueblo. Morena, coalición, juntos, hagamos historia. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, el Pacífico. Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama Pacífico. Todo con moderación. Luego, Guerrero. También es interesante el fenómeno de Guerrero. Toda una campaña en contra, ¿no?, de Félix Salgado, sin pruebas, echada a andar por el conservadurismo. Muchos
hombres, mujeres confundidos, queriendo descarrilarnos en Guerrero. Bueno, hasta la autoridad electoral. Y la opinión de los guerrerenses es otra, pero estoy seguro que esa campaña sí impactó aquí, en la Ciudad de México, en las clases medias, porque aquí se recibe pues todo el bombardeo. O sea, es hasta para pedir la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por todo lo tóxico, por la cantidad abrumadora de mentiras de los medios convencionales, con honrosas excepciones. Pero sí impactó. Es el tren en el resultado de la ciudad. Lo de Guerrero, seguramente lo del Tren Maya, la supuesta destrucción de la selva, etcétera, etcétera. Porque aquí están todos los medios convencionales, lo que queda del antiguo régimen. Si no existieran las benditas redes sociales, no se podría. Luego, Tlaxcala, Zacatecas, bueno, 11. 11 de 15. 11 de 15. Fíjense qué mal nos fue que se gobernaba de los 15, 1, Baja California, 1. Y ahora son 10 más. San Luis Potosí, el verde. PAN y la coalición, en el caso de PRI-PAN, Chihuahua. ¿Se acuerdan de el enfrentamiento político del PRI y del PAN en Chihuahua, cuando Barrios miren en qué terminó? Luego solo Querétaro, PAN, pero en total 2. Y Movimiento Ciudadano en Nuevo León triunfa. Así está. Si a estos 11 se agregan los que ya se gobernaban, que son 7, pero quitamos Baja California, quedan así 17. Y hay que recordar que son 32 entidades. Entonces son 17.
8 PAN y la coalición, 4 PRI, 1 Verde y 2 Movimientos Ciudadanos. Ahora vamos al Congreso. Lo mismo. En 20 años no había logrado un partido en el gobierno, en una elección intermedia, en 20 años, una mayoría así. Solo se dio en el 91 y creo que en el 2000. No, con el PRI. ¿No tenemos lo de las intermedias de los gobiernos? Aquí está. Esa es la elección del 1994 y esta es la intermedia, con Zedillo. %32 menos. Este es con Fox, 14 millones y la intermedia 9 millones, 34% menos. Este es Calderón, 13 millones 753. Estamos hablando de votaciones para el Congreso. ¿2009? 9.679.000, menos 29. Peña, 16.919. En la intermedia, 11.743. 30.5 menos. ¿Ya saben quién? 24. El 18. La intermedia. 20. 17.1 menos. ¿Dónde ha habido más desgaste? Fox. ¿Dónde ha habido menos desgaste? ¿Con usted? O sea, ahora vamos al número de legisladores. Ofrezco disculpas por estar atendiendo este asunto, quitándole tiempo a algo tan importante como la adquisición de los trenes, pero es que se pasan todavía en Televisa están y en otros medios, ya ni les digo de Reforma, todos los periódicos conservadores, los que leen los fifís, que la verdad ahí no podemos hacer ya nada. Ya sigan su camino y son libres. Son libres y la libertad por encima de todo. Pero miren, esto es lo que sucedió. Morena, 121
asientos de 300 de mayoría, 300 en la Cámara, más pluris, 77, 198, 39.6. Los partidos aliados, PT, 32, más 7, son los estimados, 39. Otro partido aliado, 31, más 12, 43. Con esto se tiene mayoría simple, le dicen mayoría absoluta, pero con esto que está hasta aquí, ni siquiera es Morena, PT y la mitad del Verde, 51. ¿Qué se logra con el 51% en la Cámara? Que se apruebe el presupuesto, que es la facultad más importante porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Se quedaron con las ganas sus opositores, La presidente? aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque es el instrumento que se tiene para impulsar el desarrollo. Entonces, no querían los conservadores que lográramos esto, porque tampoco lo lograban en las pasadas legislaturas. ¿Y qué se creó? El sistema de moches. Para que aprobaran el presupuesto había que darles dinero a los legisladores de los llamados partidos de oposición. Entonces, el presupuesto ya no era un instrumento para el desarrollo y para el bienestar del pueblo, sino era un instrumento para cooptar y obtener reformas, como quedó de manifiesto en la aprobación de la llamada reforma energética, que sobornaron a legisladores. Y esto dicho por el anterior director de Pemex, que está como testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Entonces, imagínense lo que nos evita. Pero no solo esto. Cuando se hizo la reforma al artículo 4 de la Constitución, ahí ya no es suficiente la mayoría simple, el 50+1 o absoluta, se necesita mayoría calificada, 2/3 partes. Nunca hemos tenido mayoría calificada, para aclararlo. Entonces sí hay que hacer acuerdos con otros partidos para tener la mayoría calificada. Nosotros vamos a estar muy cerca de tenerla, pero de todas maneras se va a requerir una negociación. ¿Para qué es la mayoría calificada? Para reformar la Constitución. No se puede reformar la Constitución si no se tienen las 2/3 partes de la Cámara. Entonces, nosotros sin tener mayoría calificada en esta legislatura,
logramos llevar a cabo reformas constitucionales, porque hicimos acuerdos. Por ejemplo, se acordó con el PRI en esta legislatura la reforma al artículo 4 de la Constitución. ¿Para qué? Para que las pensiones a los adultos mayores se elevaran a rango constitucional. ¿Saben ustedes quiénes se opusieron? Todos ellos. Votaron en contra de las pensiones a los adultos mayores, votaron en contra de las pensiones a niñas y niños pobres con discapacidad, votaron en contra de las becas para estudiantes de familias pobres, votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos. Entonces, ¿qué era lo que querían? Que estos dominaran con estos aliados y dar marcha atrás a todo el programa de apoyo a la gente. Nada más que se quedaron con las ganas. Nosotros no vamos a estar siempre buscando tener mayoría calificada, solo en reformas constitucionales, muy poquitas, porque ya las fundamentales ya las hicimos. Por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional. Esa reforma a la Constitución fue unánime, todos. Y no solo es eso, para una reforma a la Constitución, además de las 2/3 partes, estamos hablando del 66% de los diputados, y lo mismo en el Senado. Además de eso, se requiere tener la mayoría en las legislaturas locales. De 32 legislaturas, se requiere tener 16 más 1. Bueno, ¿cuántas legislaturas locales tiene el movimiento? ¿En cuántos estados de los 32 es mayoría? Morena. 18. Esa es la explicación que de nuevo vuelvo a hacer. Y también decirles que acepto el desafío, por lo que a mí corresponde, para atender más la ciudad y atender más a los pobres de la ciudad, porque faltó más trabajo y más información. Fue mucho el bombardeo y la manipulación, y ojalá lo piensen todos los ciudadanos. Lo piensen bien. Segunda, rápidamente 2 preguntas. Con el tema electoral, el día de hoy el INE podría aprobar el uso de urnas electrónicas
para lo que sigue, que es en el caso de la consulta para buscar… Eso se va a ver en su momento, ¿no? Eso, pero ahora hay un proceso, creo que hoy se van a contar los votos en los distritos, no sé si es como antes, y los domingos, lo digo el domingo próximo, ya las estatales, y se entregan los certificados de mayoría, y a partir de ahí empieza todo un proceso también de impugnaciones que pasa por el INE, en donde se presenten estos recursos y luego llega al tribunal hasta que ya se califica. Le comentaba el tema de las urnas electrónicas, porque el INE dice que por falta de presupuesto podría ocuparlas en el caso de la consulta para los expresidentes. Y una tercera, hablando de ferrocarriles, ¿qué le han comentado Luisa María Alcalde y la SCT sobre el tema de la controversia esta de Víctor Flores Morales y todo el problema en la toma de nota que tiene? Bueno, se está viendo. Gracias. Yo quiero aprovechar para comentarles que desde el viernes de la semana pasada están la secretaria de el Trabajo, Luisa María Alcalde, está la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, y Tatiana Cloutier, pendiente del rescate de los mineros que quedaron atrapados en Musqui. 7 mineros. Entonces, desde el viernes llegaron allá, ya en la noche, en la madrugada para el sábado, y han estado ahí pendientes. Y vamos a seguir hasta que rescatemos a todos los que faltan y ojalá y los rescatemos con vida. Decirle a sus familiares que les mandamos un abrazo muy fuerte, cariñoso, que estamos con ellos, que vamos a seguir ahí pendientes, porque pasaron las elecciones y eso también ojalá y se internalice. En otros tiempos, 2 secretarios, en este caso 2 mujeres, la de Protección Civil, viernes, sábado, domingo, hasta ahora, pues estaban comisionadas a los estados para ayudar al partido en el gobierno, ¿no?, por los fraudes o las elecciones de estado. Ahora estas secretarias, todo el pasado fin de semana, el día de la elección, ahí, en la mina, rescatando a los trabajadores con sus familias. Entonces sí somos diferentes, sí somos distintos.